el presidente electo, cuando era candidato, él fue muy tajante en cuanto al tema migratorio. Dijo que iba, no sé si dijo exactamente si iba a cerrar la frontera o iba a controlar esos ingresos desde Colombia a Panamá de una manera más efectiva. Y creo que eso es música para los oídos de Estados Unidos, país donde la política interna tiene que ver mucho con migración y que hay una disputa muy impresionante entre republicanos, demócratas, por el tema migratorio y que va a tener, por supuesto, una consecuencia importante en lo que puedan hacer los que están en el poder y los que no están. Unos 30 y... ¿Qué? 33 años, ¿no? Se ha visto de forma ininterrumpida, lo cual es bueno, porque eso quiere decir que nuestra democracia se sigue fortaleciendo y si hay algo de lo que nosotros hemos hablado aquí bastante, ha sido el fortalecimiento de la democracia, porque mientras que para algunos algo tan normal y natural, es algo que para otros, sobre todo los que no tuvieron la chance que tenemos en esta generación, no pudieron por un tiempo estar seguros de que su voto tuviera algún efecto en las decisiones de pues quiénes serían los gobernantes. Así que esto es importante. Sí, por supuesto, Magdiel, altamente importante. Nosotros, tú estás contabilizando desde El el 90. 94. Nosotros, de eso hace 30 años, exactamente 30 años para esta fecha, nosotros elegimos presidente, diputados, alcaldes, también representantes en esa época y lo hicimos de manera cívica y civilizada, porque a pesar de que el gobierno en ese momento era un gobierno de un tinte político que había ganado las elecciones justamente 5 años antes, pero anularon las elecciones y después le dieron el triunfo. Estoy hablando del licenciado Guillermo Endara. Él entregó la presidencia en 1994 a quien ganó las elecciones en ese momento, que fue Ernesto Pérez Valladares, de un grupo diferente, justamente el grupo que había sido desplazado en 1989, justamente con una invasión de Estados Unidos, que justamente por no ponernos de acuerdo políticamente allí, una de las causas, pues, y dentro de muchos factores, fue que Estados Unidos interviniera en Panamá en el 20 de diciembre de 1989 y se quedara buen tiempo aquí, incluida en la época de ocupar el país, incluida en la época, un periodo pues Ujú. del gobierno de Endara. Oye, ya hay felicitaciones internacionales, entre esas pues destaca la llamada de Bukele a Mulino, también de Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien también emite un comentario felicitando al presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino. También vemos que Javier Milei en Argentina ha mandado su felicitación a el presidente José Raúl Mulino. ¿Qué tan importante es esto? Te pregunto, Rafael, porque en un país de 3 millones de habitantes que pareciera no tuviera esa preponderancia, ¿no? Si lo comparamos con un país como Argentina, con esa vasta inmensidad de territorios y cantidades grandes de población, eh, ¿qué mensaje envía? Bueno, eh, Panamá es un país pequeño en población, en territorio. En territorio nosotros somos uno de los más pequeños del continente americano, Ujú. del área territorial, porque hay muchas islas en el Caribe que son más pequeñas, mucho más pequeñas. Y en territorio, en población también somos un país muy pequeño. Creo que Belice y Uruguay son más pequeños que nosotros, los únicos. Todos los demás son países mucho más Bueno, y grandes. Salvador, aunque tienen Sin embargo, es un más país que población, tiene, Salvador. Ajá. por, ¿cómo dice? Salvador, que es territorialmente más pequeño, pero digo, en población es mucho más grande. Sí, por supuesto, perdón. Gracias, gracias. El Salvador también es un país muy pequeño,
El Salvador es como Veragua, Chiriquí, Boca del Toro, y muy pequeño, y es cierto, gracias. En población tiene mucho más población que Panamá. Y lo que decía es que, no obstante, es un país eh, que por su posición geográfica lo hace muy interesante. Es uno de los estrechos muy espectaculares y especiales y económicos del mundo. Por eso tenemos el Canal de Panamá, es la cintura del continente americano. Y bueno, eso lo hace interesante. Y por supuesto que nosotros tenemos una gran tradición de relación con Argentina. Argentina es uno de los países con más desarrollo cultural, junto con México, ¿no? Del continente. Son diferentes, ¿no? Porque la cultura argentina tiene indígena, no mucho, pero tiene italiana y tiene española, y de Europa. México tiene mucho más cultura milenaria indígena, muy fuerte, y también tiene de España, de Europa, etcétera. Y imagínate con ese vecino gigante que tiene, Ujú. que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante ese mensaje de Argentina para Panamá, y el de Estados Unidos, que creo que también importa mucho el secretario de Estado de Estados Unidos. Y yo sí creo que Estados Unidos tiene un interés especial en que a Panamá le vaya muy bien, sobre todo en esta época hay un interés muy especial, y tiene que ver en gran medida con el tema migratorio. El presidente electo, cuando era candidato, él fue muy tajante en cuanto al tema migratorio. Dijo que iba, no sé si dijo exactamente si iba a cerrar la frontera, o iba a controlar esos ingresos desde Colombia a Panamá de una manera más efectiva. Y creo que eso es música para los oídos de Estados Unidos, país donde la política interna tiene que ver mucho con migración, y que hay una disputa muy, muy impresionante entre republicanos, demócratas, por el tema migratorio, y que va a tener, por supuesto, una consecuencia importante en lo que puedan hacer los que están en el poder y los que no están en el Ujú. poder, frente a las elecciones que ellos tienen en noviembre próximo. Estados Unidos mueve mucho los temas y los asuntos en función de las elecciones que ellos tienen cada 4 años. Bueno, las elecciones presidenciales, porque tienen unas intermedias, que eso es interesante. Panamá debía pensar en elecciones intermedias, también ellos tienen elecciones intermedias para el Congreso. Entonces, creo que eso es efectivo. Por supuesto que ellos tienen un dolor de cabeza, Estados Unidos, con Martinelli, que fue declarado, designado pues corrupto hace un par de años, y que es un tema que para Estados Unidos es muy, vamos a decir, muy sensitivo, ¿no? Porque Ujú. ellos tienen denuncias contra Martinelli en Estados Unidos. Claro, y siendo el mismo Anthony Blinken en el Y que un poco, bueno, para contextualizar, sí. perdón, Magdiel, de alguna manera, incluso en las noticias internacionales se dice que Mulino es el delfín de Martinelli, o sea, Martinelli es su padrino, y mucha gente está consciente en el extranjero, en varios países que usted ve las noticias, que Mulino llegó gracias a la popularidad que tiene Martinelli. Aunque en una entrevista que escuchaba más temprano que le hicieron en France 24, terminaba Mulino diciendo que él es el presidente y que, bueno, la responsabilidad le compete a él. O como dejando claro que no es del fin, ¿no? Palabras de Mulino. Rafael, tengo que irme a un cambio comercial, pero te invito a que te quedes con nosotros un rato más, Por supuesto, porque no solamente se eligió presidente, Panamá, al igual que otros pocos países en América Latina, tiene esa peculiaridad de no contar con una segunda vuelta, o sea que escogemos todos de una vez y así sea por un voto. Y en la asamblea también hubo movimiento, estamos hablando de una asamblea bastante interesante, no solamente joven, sino que también muchos por libre postulación.
Eso, pues no sé si en el pasado había ocurrido algo. Lo que sí es cierto es que estas elecciones han sido unas elecciones que eh, cambian mucho el panorama de lo que habíamos visto antes en la política panameña, por lo menos reciente. Así que va a ser muy interesante ver cómo todo esto va a incidir. Esperemos que sí se hace en todo el sentido de la palabra para mejor. Así que eso es importante. Así que nos vamos a un breve cambio y ya regresamos en breve. Usted no se vaya, esto es Relax.